El Señor le bendiga en esta hora. Es un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en primer libro del profeta Samuel, capítulo 18, versículo 6. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 18, versículo 6. Y lo leemos honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a su palabra dice: Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En esta hora vamos a ver los peligros de la envidia. Acá vemos una historia en la cual, Saúl, por haber hecho las cosas mal, Dios había desechado ya su reino. Y por lo tanto, había enviado al profeta Samuel para que ungiese a David como el próximo rey de Israel. Sin embargo, eso iba a tener su cumplimiento hasta que Saúl falleciese. Y David lo entendió de esa manera. Entonces, luego que David obtiene una gran victoria, o que Dios le da una gran victoria matando al filisteo Goliat, también se dan unas situaciones en las cuales Saúl es atormentado. Y en ese caso David es llevado con su arpa para que cantase a Dios. Y cuando él alababa a Dios, esos tormentos desaparecían de Saúl, y por eso Saúl lo toma para que se quede con él. Entonces de ahí se dan diferentes batallas donde David salía a la guerra con Saúl y con su hijo Jonatán. En una de esas que habían salido y regresaban a Jerusalén, comienzan las mujeres de Israel a cantar este cántico que decía: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, atribuyendo de que David había hecho mucho más que Saúl. Esto desagradó a gran manera a Saúl, y desde entonces ya no miró, dice, con buenos ojos a David. Ahora vamos a ver dos situaciones acá. La primera de ellas es que Saúl tuvo celos y envidia de David. Para hablar de celos es una respuesta, dice, emocional, que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. En este caso, Saúl consideró a David una amenaza hacia el reino, pero el reino no era de Saúl, Dios se lo había dado. Sin embargo, él lo tomaba como algo propio y por lo tanto sintió celos de David. Pero al mismo tiempo también sintió envidia, que dice que es un sentimiento o estado mental en el cual existe desdicha por no poseer algo que el otro tiene, sean bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles o intangibles. Cosas que se pueden palpar como un carro, unos zapatos, y vemos aquí y decimos que queremos esos zapatos o ese carro. En ese caso, David no envidiaba una cuestión material, Saúl no envidiaba una cuestión material de David, sino al contrario, los halagos es lo que él envidiaba. Que David era halagado en una manera superior a la de él. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos y tengamos cuidado con la envidia, porque ella nos puede llegar a cegar. Vamos a ver situaciones que nosotros podemos ver, porque también tenemos que cuidarnos de ella. Y aquí menciona que Saúl, desde ese entonces, ya no vio con buenos ojos a David. Entonces, ¿qué peligros hay que debemos evitar de la envidia? La primera situación, y por eso dice el Salmo 37:1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dios nos hace un llamado a no tener envidia. Proverbios 24:1 dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Proverbios 24:19, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Entonces a veces hay personas
que crean envidia hacia otra, como le digo, por situaciones materiales que puedan tener, por bienes materiales, y otros por cualidades. Porque el problema del ser humano, perdón, el problema del ser humano es que siempre tiende a ver las cosas negativas aún de sí mismo, pero nunca ve las cosas buenas. Por ejemplo, a veces tendemos a disminuirnos con respecto a otros, porque vemos que los otros tienen ciertos atributos que nosotros no, pero aún nosotros no vemos las cosas buenas que tenemos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver las cosas buenas que tenemos, porque esas las tenemos que seguir cultivando hasta que sean una virtud, y de esa manera pues se vayan desapareciendo las cosas malas. Pero tendemos siempre a ver lo bueno en el otro y lo malo en nosotros. Y también tendemos, como digo, solo a ver lo negativo. Entonces cada uno de nosotros, por eso dice la Escritura, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura. Entonces debemos de tener un claro concepto de nosotros, aquellas cosas que tenemos como errores, pero también aquellas fortalezas que cada uno de nosotros podemos tener. Entonces para poderlas seguir fortaleciendo, porque la envidia surge muchas veces de eso, de que solo vemos tal vez los errores que tenemos y las cualidades del otro, y nosotros también tenemos cualidades, las cuales también tenemos que explotar. Entonces, dentro de las situaciones que tenemos que evitar, porque es un peligro, es que la envidia produce enojo, y por eso debemos de tener cuidado. Dice 1 de Samuel 18:8, y se enojó Saúl, dice ahí en la porción que leímos, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver las cosas que otro tiene y nosotros no, podemos llegar a caer hasta en el enojo, enojarnos porque el otro las tiene y nosotros no, o porque el otro tiene cualidades que nosotros no. Pero debemos recordar que a cada uno Dios nos hizo diferentes. No podemos ser como los demás, no somos fotocopia de nadie. Tenemos diferencias individuales. Tenemos que entender que ni aún nuestra huella dactilar la tiene otro. Somos únicos. Claro, todos tenemos cosas que cambiar. Todos tenemos cosas que mejorar. Pero algo que debemos de entender es que somos únicos. Por eso la Biblia menciona del cuerpo de Cristo, que la cabeza es Cristo y después todo lo demás del cuerpo es la iglesia. Y que cada uno tiene funciones diferentes. En un cuerpo humano, si no tuviéramos codo, anduviéramos con el brazo recto, brazo y antebrazo, no pudiéramos doblarlo. Si no tuviéramos rodillas, también andaríamos con la pierna y la entrepierna, la antepierna, erguidas, sin poderlas doblar. No pudiéramos sentarnos como nos sentamos, etcétera. Entonces todos tienen una función, todo tiene una razón de ser. Y por eso cada uno de nosotros debemos de descubrir para qué fuimos creados. Pero aún esas diferencias individuales, Dios las ocupa para su gloria. Y Saúl no entendió eso. Saúl se enojó y eso ocasionó que quisiera matar a David. Por eso es importante que le digo, no darle lugar a la envidia, porque puede llegar a crear enojo en nuestras vidas. Por eso dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. Todos en algún momento determinado podemos sentir un enojo, pero ese tiene que pasar, no quedarse en nosotros, porque entonces puede dar a luz la otra situación con la cual tenemos que tener cuidado, y es que la envidia produce resentimiento. Cuando usted se acuerda de algo o de alguien, ¿cómo se acuerda de esa persona? Si le crea todavía en su interior que la sangre le hierva, pues ahí todavía hay resentimiento. Por eso dice la Escritura que desde aquel día ya no vio con buenos ojos a David. Y también menciona en el 28-29 del mismo capítulo 18, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, oiga bien, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días, solo por el simple hecho de un canto que unas mujeres habían dicho.
De ahí derivó todo. Entonces, los celos lo llevaron a la envidia, al enojo, al resentimiento. Y David pues no procuraba ni matarlo ni nada por el estilo, ni siquiera arrebatarle el reino antes de tiempo. Y eso lo demuestra cuando David huye y pues en dos ocasiones pues se le presenta la oportunidad, entre comillas, de poder asesinar a Saúl y quedarse con el reino. Pero él no lo hizo, porque dijo: no extenderé mi mano contra el ungido de Jehová. Es decir, Dios lo puso, el único que lo puede quitar era Dios. Entonces David en ningún momento procuró un mal contra Saúl. Pero Saúl, dejándose llevar por el celos y la envidia, sí procuraba matarlo. Entonces por eso tenemos que tener cuidado con esta situación, porque puede llegar a enceguecer nuestro corazón. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él nace la vida. Es decir, nosotros decidimos qué dejamos entrar y salir en nuestro corazón. Y, pues como le digo, después de resentimientos, enojos, también la envidia puede producir amargura. Por eso Hebreos 12:25 dice: mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Porque también la raíz de amargura nos aleja de la gracia de Dios. Las raíces de amargura nos alejan de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, por esa razón menciona acá, también dice que muchos son contaminados. Usted puede ver como una persona llena de amargura rápido puede amargar el corazón de los demás. Y lo vemos en la historia de los 2 espías. Que dice que 10 hablaron negativamente y 2 hablaron en favor de Dios. Sin embargo, como eran más los que hablaban en mal, pues el pueblo empezó a quejarse. Y aquí un paréntesis: no siempre porque la mayoría esté de acuerdo significa que sea lo correcto. Porque 10 dijeron que no, 2 dijeron: si Dios está por nosotros, podremos hacerlo. Y los que estaban en lo correcto eran esos 2. Entonces, por eso la amargura puede amargar a otros, ¿verdad? Si usted se junta mucho con una persona amargada, usted también termina siendo amargado. Contamina el ambiente, se siente pesado. Por eso es importante que desechemos la envidia, porque esa puede producir amargura en nuestras vidas. Y por lo tanto la envidia puede llevar a la destrucción. Dice Efesios 4:31: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Es decir, hacer cosas malas. Saúl intentó traspasar con su lanza a David y no lo logró, pero intentó matarlo, intentó pues hacerlo desaparecer de este mundo, y por lo tanto pues guiado por la envidia, por los celos, lo intentó asesinar. Entonces, sin embargo, pues Mical pues lo ayuda a huir, también Jonatán lo ayuda a huir, pero es ahí donde nosotros vemos las consecuencias de la envidia. Dice el primer libro del profeta Samuel, capítulo 31, versículo 1: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ello. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me entremezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y ese fue el final, triste final,
del gran rey de Israel, primer rey de Israel llamado Saúl, al que el pueblo pues había pedido que querían rey como los otros pueblos, y eso fue su final, porque Dios se había apartado de él, porque él se había alejado de Dios. Entonces, y esa es la raíz por la cual Saúl dejó crecer el celos y la envidia en su corazón, porque se había apartado de Dios, porque se había alejado de él, porque había dejado de cumplir sus mandamientos. Entonces, algo importante para nosotros no caer en estos lazos es mantener nuestra comunión con el Espíritu Santo, es mantener nuestra vida de oración, es meditar siempre en la palabra de Dios y decirle al Espíritu Santo: examina nuestro corazón, como decía David, y ve si hay en él camino de perversidad. Que Él examine nuestras vidas, que nos ayude en todas las situaciones que tenemos en nuestra vida. Dios lo puede hacer, porque Él pone tanto el querer como el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y cuando habla de oportuno socorro, no solo se refiere al hecho de una necesidad que tengamos, como muchas veces lo pensamos, sino el oportuno socorro de no caer en estas cosas, de no dejar que nuestro corazón albergue enojos, resentimientos, amarguras, guiados por la envidia y los celos, sino que acerquémonos a Dios para que Él limpie nuestros corazones, nuestros pensamientos, conforme a los de Él, para que tengamos la mente de Cristo, para que tengamos el corazón lleno del amor de Dios, porque dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si una persona no siente amor hacia otros, no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no tiene a Dios. Porque así dice la Escritura: quien no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. Así que, por eso debemos de acercarnos a Él, para que estas cosas no hayan cabida en nuestras almas, sino que siempre estén limpias delante de Dios. Así que acerquémonos al Señor para que Él nos limpie, para que Él nos lave. Y a vosotros, dice, estáis limpios por la palabra, porque la palabra nos limpia. El escudriñar en la palabra de Dios nos hace ver aquellas cosas que tenemos que corregir. Así que acerquémonos delante de la gracia del Señor. Acerquémonos a Él. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Te damos adoración, oh Dios. Gracias, oh Dios, por todo lo que tú has permitido en nuestras vidas, Señor. Y en esta hora te pedimos que, Señor, nos libres de la envidia, de los celos, Señor, que destruyen nuestro hombre interior, mujer interior. Destruyen nuestras almas, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y que seamos llenos del amor tuyo. Oh Dios, en el nombre de Jesús, oh Dios, que aquellos que aún no te conocen puedan conocerte, puedan saber, Señor, lo maravilloso, lo bueno que eres tú, Señor. Obra, oh Dios, en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Derrama de tu gracia, tu bondad, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, bendícenos en esta hora, Señor, y obra, oh Dios, en cada uno de nosotros, nuestros corazones, nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios. Bendícenos y derrama de tu gracia, tu bondad, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Oh Dios, en esta hora, Señor, bendícenos, oh Dios, con tu Espíritu, oh Dios, obra en cada uno de nosotros, nuestros corazones, nuestras mentes. Así también, Señor, dejamos libertad, gozo y paz en cada una de nuestras vidas. Aquellos que están enfermos sean sanos, Señor, los dueños de empresa, que tú seas bendiciendo para que están proveyendo esos trabajos. Así también los que tienen sus negocios, Señor, tú sean prosperados por ti, Señor. Que el que está pasando necesidades pueda solventarlas en tu nombre. Tú haces, Señor, multiplicar el aceite, oh Dios, y la harina, Señor, en nuestras casas, tu alimento, Señor, en el nombre de Jesús. Por esa nación que lleva tu nombre, el Salvador, Señor, por nuestras autoridades civiles y eclesiásticas, que tú pongas, oh Dios, esa sabiduría para guiar a tu pueblo, Señor. Gracias, oh, de trabajar por el bien de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos a ti la alabanza, la oración y la exaltación. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.